realizamos en el taller de cuarto año de arquitectura este segundo semestre del año 2014 acá en Valparaíso. Bueno, yo creo que estas imágenes son bastante elocuentes. Los porteños acá la vivieron en carne propia. El drama es en la misma imagen, un antes y un después. Esa es una imagen de la prensa. Esta es una situación que no solamente conmovió a la ciudad de Valparaíso y sus habitantes, es una situación, una tragedia que conmovió a todo el país, particularmente los estudiantes se vieron muy impactados y muy impulsados a actuar frente a este hecho tan lamentable. Esta experiencia que se desarrolló en el taller de cuarto año. Les cuento, el taller se organiza en 3 secciones, se coordina un tema y tiene 3 profesores que son autónomos en cada sección, pero existe una coordinación. Pero los profesores tienen libertad también de poder desarrollar las clases de acuerdo a lo que son sus maneras de enfocarla. Esto es importante porque de alguna manera al final de la exposición se va a entender que la manera en que se abordó en dos de los 3 talleres fue distinta que en otro y de alguna manera tiene que ver con las conclusiones que vamos a sacar. El origen del trabajo tiene que ver con la solidaridad. Los estudiantes, cuando estábamos en el primer semestre, esto me ocurre en abril, nos piden que cambiemos el tema del curso y que vengamos a trabajar a Valparaíso. Nosotros analizamos la situación y vimos que eso no era posible. Además, si queríamos hacer un trabajo de aprendizaje y servicio, requería una planificación y no era lo mismo actuar sobre la emergencia, que era un poco lo que los estudiantes hicieron. Nuestros estudiantes vinieron acá, como vinieron gente de todo el país, y ese era el trabajo que se esperaba de la emergencia, que es la solidaridad inmediata, el apoyo al despeje del terreno, limpieza, remoción de escombros, etc. Lo que nosotros entendimos que para hacer este trabajo y que fuera significativo y que pudiera insertarse dentro de los objetivos pedagógicos de la asignatura, requería un proceso de planificación. La primera dificultad es, bueno, esto ocurrió y es en Valparaíso, nosotros estamos en Santiago. No existe un tejido de redes, de contacto, de conocimiento del territorio que nos permita llegar, subir un cerro y golpear una puerta y decir, miren, estamos acá, venimos con esta idea. Y de hecho hubo un largo proceso, participamos en muchos seminarios que hubo sobre reconstrucción, sobre el tema de Valparaíso, que se desarrollaron acá, algunos que se desarrollaron en Santiago, hubo aquí en la Cámara de Diputados, buscando en el fondo cuál sería la puerta de entrada. Finalmente, y esto fue un vericueto, contactos por aquí y por allá, logramos llegar a un equipo de gente que estaba trabajando como apoyo técnico en estos cerros. Y nuestro primer contacto fue un médico de la Universidad de Valparaíso. Nosotros somos afuerinos y somos santiaguinos, 2 cosas en contra aquí en Valparaíso, porque digámoslo así, los santiaguinos tenemos esta imagen de Santiago, Chile, y de alguna manera hay una desconfianza aprendida. Aquí hay escuelas de arquitectura. ¿Por qué tienen que venir a meterse los santiaguinos acá? Entonces hubo muchas conversaciones hasta lograr generar la confianza. Y en este sentido, algunos profesionales que ya estaban trabajando en el territorio nos permitieron generar ese vínculo. Y en el fondo poder establecer que lo que nosotros íbamos a hacer no era un trabajo asistencial, que no era un trabajo vertical, que lo que nosotros buscábamos era efectivamente empoderar a la comunidad. Y eso fue muy coincidente con el pensamiento que tenían los dirigentes. En algún minuto, en una conversación, un colega nuestro dice, bueno, y este trabajo
podría servir para que lo presentáramos a la municipalidad. Y en ese minuto notamos una reacción, no, es decir, hasta aquí nomás llegó la conversación. Y ahí le tuve que aclarar, este es un trabajo para que la comunidad pueda negociar y quede empoderada para poder actuar frente a la autoridad, pero nosotros no vamos a actuar con la autoridad, vamos a actuar con la comunidad. Y dicho esto, se nos abrió el espacio de trabajo. En la fotografía tenemos ahí un dirigente de Las Cañas, del Cerro Las Cañas, del centro comunitario, y un colega arquitecto que él es porteño y forma parte de un equipo técnico del colectivo Santa Ana, que son las personas que de alguna manera nos facilitaron el vínculo. Y nos visitaron en la Universidad de Santiago y ahí se empezó, digamos, fue el inicio de este trabajo, de esta conversación, donde había que definir además los términos en los cuales íbamos a trabajar. Siguiente, por favor. Esta fue, bueno, como lo expliqué, 3 secciones, 23, 17 y 13 estudiantes. En esta aproximación, 2 colegas compartíamos el enfoque de aprendizaje-servicio y otro se manifestó claramente que quería hacer una práctica que él definió como más académica. Y por lo tanto, si bien el ejercicio lo hicieron igual, vinieron a Valparaíso, no se vincularon con la comunidad y no participaron de la experiencia de aprendizaje-servicio. Para poder validar esta experiencia hicimos una encuesta que fue respondida por un 66% de los estudiantes. Los objetivos de aprendizaje son los objetivos propios del taller, es decir, nosotros no tuvimos que modificar objetivos de aprendizaje. Los estudiantes tienen que desarrollar la capacidad de identificar problemas del hábitat humano, aquí hay problemas del hábitat humano, participar y formular diseños arquitectónicos y planes urbanos, tuvieron que hacer un diagnóstico, unos planes maestros territoriales para poder entender las necesidades del lugar y producir diseños arquitectónicos urbanos que finalmente son los productos que nos comprometimos a hacer con la comunidad. Los objetivos de servicio tenían que ver con atender a necesidades reales y sentidas por la comunidad, por lo tanto hubo que trabajar con esta comunidad, reunirnos con esta comunidad y definir en conjunto con ellos cuáles eran esas necesidades. Fortalecer las capacidades de líderes vecinales. En este caso, los socios comunitarios propiamente tales eran los líderes, eran los dirigentes. Si bien había un vínculo con la comunidad en los diálogos, eran ellos el objetivo de nuestro trabajo. Era fortalecer sus capacidades técnicas de gestión en base a ciertos proyectos. Hacer un diagnóstico con la comunidad, realizar proyectos urbanos y arquitectónicos que la comunidad pueda emplear como referentes para negociar con las autoridades en su gestión para la reconstrucción. Bueno, las estrategias de evaluación que se emplearon dentro del taller, les cuento, en arquitectura, la evaluación general, convencional, es que el profesor recibe el trabajo del estudiante, generalmente son planos, maquetas, y en un diálogo va haciéndole críticas y a través de esa crítica, de esas observaciones, el estudiante va asumiendo los cambios y se va produciendo el aprendizaje. Eso es como, digamos, la manera más clásica y convencional. En este caso, además ocurrió una situación fortuita. Como a poco de avanzar el semestre, el otro colega que trabajaba, digamos, en la misma línea que yo, tuvo un accidente. Se quebró un pie, que le significa que todavía está sin poder trabajar. Con lo cual tuvimos que fundir 2 talleres, es decir, 2 secciones. Las 2 secciones más grandes quedaron a cargo de, en este caso mío, de un solo profesor. Por lo tanto, había que actuar empoderando a los estudiantes. Es decir, la única manera que yo podía abordar una asignatura era que el estudiante asumiera más responsabilidad. Los organizamos en cuadrillas, el colega que está acá también años atrás
usaba ese concepto de cuadrillas, en cuadrillas, con jefes de cuadrillas, así como se organizan en la construcción. Y yo me iba entendiendo con estos jefes de cuadrillas que eran los que tenían que hacer toda la planificación y además ir chequeando sus propios avances. Por lo tanto, era la manera en que teníamos que trabajar. La evaluación fue autoevaluación y coevaluación. Una de las principales dificultades que tiene la autoevaluación, sobre todo cuando es autoevaluación grupal, es que se tiende a aplanar. A través de una conversación muy franca y muy directa, ellos entendieron que hay diferencias, porque ellos observaban en un grupo humano siempre hay algunos que son más entusiastas que otros, y en la práctica las notas que yo recibía de ellos eran notas diferentes, es decir, cada estudiante tenía una nota que ellos se habían asignado al interior del grupo, tanto así que incluso una alumna en una de las etapas que tuvo un 2,5, que es muy duro para los pares estudiantes, porque generalmente se entiende una malentendido solidaridad asignar una nota de ese calibre. Las rúbricas, por ejemplo, las elaboraban ellos mismos, es decir, cuál va a ser la pauta, ellos elaboraban las rúbricas, que por supuesto eran chequeadas conmigo. La siguiente cosa. Los socios comunitarios, como explicaba, por una parte estaba el equipo del Centro Santa Ana, que fue un aporte para nosotros para entrar a la comunidad, pero los socios propiamente tales fueron los dirigentes del Cerro Las Cañas y de la toma del Vergel. Siguiente. Bueno, una imagen de una de las reuniones preliminares que hubo de entregas de trabajo. Siguiente. La necesidad sentida, una necesidad que fue conversada, por lo tanto, efectivamente la comunidad se hizo parte de eso. Siguiente. Bueno, aquí se estableció un convenio que fue conversado, muchos correos van, correos vienen. Siguiente. Está en letra chica, no es para leerlo, pero este fue el convenio. Ahí se establecieron claramente cuáles eran los alcances que tenía un trabajo que además estaba acotado a un periodo académico de 4 meses reales. Por lo tanto, los productos se definieron específicamente y que tenían que ver con una primera etapa de diagnóstico, planes maestros para el Vergel, planes maestros para las cañas. En esta, cuando se produce la enfermedad del colega, tuvimos que fundir los talleres. También cruzamos los grupos que originalmente estaban divididos por secciones, se cruzaron más bien por temas, que eran los temas que estaban en el compromiso para el socio comunitario. Bueno, para la estrategia de reflexión, los estudiantes fueron apoyados de distintos lados. Por una parte, el curso de urbanismo, que está acá el colega profesor Carlos Muñoz, reforzaba toda la parte teórica que requería la intervención urbana, y además contamos con gente que nos fue a dar charlas, motivaciones, por ejemplo, sobre el derecho a la ciudad, personas que trabajaban con experiencias en Valparaíso, en los basurales, es decir, y por otra parte les fuimos incorporando una gran base de apoyo a través de Dropbox. Ellos tenían acceso a mucha documentación, fuentes secundarias, para que pudieran ir estudiando. Ya creo que lo dije. Bueno, dentro de los resultados, y hay algo que a lo mejor voy a avanzar un poquito, pero quiero avanzar la siguiente. Los comentarios de los estudiantes, que yo creo que son los que reflejan un poco la situación. Los que vivieron la experiencia como además es excelente experiencia el ser un trabajo real y social, como consecuencia denota la importancia del territorio, la cual se ve firmemente reflejada este semestre más que el anterior. Hacer algo real para la gente es lo que me motiva a aprender. Ojalá que se potencie aún más este ámbito para el aprendizaje de todos los futuros arquitectos. Este semestre me ha sensibilizado. Otra, siguiente. La asignatura muestra claros cambios respecto a la manera de impartirla en comparación a años anteriores. El cambio es positivo, pero como todo el proceso de cambio demora gran iniciativa, la manera de aprendizaje mediante gestos reales y la ayuda deberá ser expandida a toda la escuela. Siguiente.
podrían hacer desde el comienzo de año más ejercicios relacionados con la ciudad para personas vulnerables, como las que estamos haciendo ahora en Valparaíso, ya que de esta forma uno se siente motivado y comprometido con el taller para beneficiar a los necesitados. Y aquí comentarios de estudiantes que no participaron directamente en la experiencia de aprendizaje y servicio, aun cuando hicieron los mismos temas, pero que lo abordaron desde el punto de vista académico. Dice, creo que para realizar actividades de carácter social es necesario sentir honestamente la necesidad de ser un aporte social, y eso no pasó. Es más, se nos aclaró que esto no era una ONG y que finalmente deberíamos terminar un proceso académico y no social. Aquello constituye mi insatisfacción. Siguiente. Me gustaría aclarar que mis respuestas se dan porque en el taller en el que me encuentro, ahí decía el nombre, no se encuentran en la misma sintonía que los otros dos talleres. Según nuestro profesor, nuestro enfoque de taller debe ser más académico que social, y es por eso que no hemos podido participar como quisiéramos, como en los demás talleres, con la gente de Valparaíso. Sin ánimo de atacar a mi propio taller, me hubiese gustado que haya una mejor comunicación entre los tres profesores de taller, que sus enfoques vayan al mismo lado, y no como ahora, en donde la persona hace lo que quiere y se nos hace aislarnos de las actividades importantes que se generan, como por ejemplo las reuniones con dirigentes, las visitas guiadas por los dirigentes, acuerdos de formato entre los talleres. Siguiente. Bueno, y esta es una encuesta de satisfacción que forma parte de una encuesta mayor. Hay un trabajo más grande que yo voy a publicar, donde aparecen muchos otros gráficos que no era tiempo aquí como para publicarlo, y me remetía a esta que tiene que ver con el tema de satisfacción, donde el único taller donde hay personas que manifiestan insatisfacción es donde no tuvieron la experiencia de aprendizaje y servicio, y donde hubo mayor satisfecho, muy satisfecho, fue dentro de los estudiantes que tuvieron la experiencia de aprendizaje y servicio. Siguiente. Bueno, las respuestas denotan el impacto que tuvieron en ellos el haber participado de la experiencia, entre los que participaron y los que no participaron. Siguiente. Yo creo que el desafío y puntos críticos, en la imagen no está todo, pero por una parte el lograr generar equipos con más cohesión interna, donde todos los profesores puedan compartir un mismo enfoque. Eso es un desafío, en este caso como coordinador, y también yo creo que un desafío institucional, de escuela. Estas experiencias en general se hacen como iniciativas de los académicos con mucho esfuerzo personal, con muy bajo apoyo institucional. Viajar a Valparaíso, si uno lo mide en plata, cada viaje significaba como 600.000 pesos que tenían que costear los estudiantes de su propio bolsillo. Recibimos medio pasaje de una de las visitas. Ese es un tema que complica la experiencia. Es decir, ahí hay unos temas fuertes que en la medida en que esta experiencia se vaya institucionalizando, las entidades van a aportar, porque yo creo que además para las universidades es un elemento de crecimiento el que se realice. Por otra parte, yo creo que los distintos académicos debemos irnos capacitando en las metodologías para poder abordarlas de mejor manera. Tengo solamente algunas imágenes de proyectos, porque son muchos, pero aquí les quiero decir que había proyectos de vivienda, proyectos de diseño urbano, proyectos de cómo resolver los temas de la basura en los cerros, proyectos de parques, proyectos de mejoramiento de centros comunitarios, proyectos de juntas vecinales. Es decir, fue una gran diversidad de proyectos. Y como los estudiantes estaban trabajando en distintos proyectos, la única manera en que todos integraran el conocimiento, porque los que están trabajando en vivienda no es lo mismo que están trabajando en parques, pero en las correcciones que eran abiertas y participativas, de alguna manera se estaban integrando en los temas que veían unos y que no veían otros. Este, por ejemplo, es un terminal de buses para Vergel. Eso es parte del Centro de las Comunitarias de Vizcaya, un proyecto de ampliación. Proyectos de parques. Y bueno, muchas gracias.